Un Dime. punto importante del análisis técnico es que hay gente que dice, es que no funciona, mira, tendría que haber rebotado aquí y no ha rebotado. Está el tema de las probabilidades, o sea, es que no es una ciencia exacta, es algo basado en probabilidades. Y probabilidades, pues no es el 100% seguro que va a pasar esto. Es que hay alta probabilidad de que pase esto, pero quizá no pasa. Claro, también si es algo, mm, digamos que todo el mundo puede calcular o que la mayor parte piensa, también puede hacer el efecto que se cumpla, ¿no? Si piensan que está llegando a un punto de resistencia, los que puedan vender, pues a lo mejor venden en ese punto y al final influye en el mercado. Está claro que aquí no es una ciencia exacta, si no seríamos ricos o aquel que lo controlase sería rico en 2 días. Pero bueno, Sí, Não, eu mm, creio que, antes de entrar na opção, eu creio que a gente mescla um pouco as coisas. Porque, mm, por exemplo, se tu vas a invertir a dividendos, tu estás pensando numa inversão para 20, 30 anos. Tu queres cobrar dividendo todos os meses ou todo trimestre. Análise técnica realmente não hace falta e quem vai usar isso? Agora, se tu queres buscar um pouco mais de rentabilidade com o valor da ação, não só os dividendos, eu creio que vale a pena. E aproveitando, entrando no ponto das opções, a análise técnica para opções te ajuda muitíssimo a determinar pontos de entrada e pontos de salida com uma probabilidade alta de êxito. sí, pero incluso en dividendos también, ¿eh? Porque si tú al principio del mes vas a invertir tus ahorros en 2 o 3 acciones de las que llevas en cartera, a lo mejor las puedes elegir Las un que poco por têm análisis sua valorada, técnico, sim. ¿no? claro, importa menos porque se acaba diluyendo en el tiempo el precio de Sí, entrada, pero mejor entrar más barato, evidentemente, podrás comprar más acciones. Entonces también Sim, mas tiene... mm, os parâmetros de entrada para dividendos são outros que de mm, uma empresa, digamos, de crescimento. sí. efectivamente. Bueno, y el tema de opciones que la usáis mucho, tanto para, por lo que he visto, tanto para entrar en las empresas como para esos puntos de salida, sacarle una rentabilidad más alta. Pues, ¿qué opináis de las opciones? Hemos visto un poco cómo las usáis, si queréis comentar algún uso más. Si creéis que sirven para la inversión en dividendos también. Y bueno, pues ¿cómo aconsejáis a alguien que quiera empezar en este mundillo que es un poco lioso, ¿no? Al principio de vendo una put, compro una call y todo eso. Olha, eu, primeiro, opções com dividendo funciona bastante bem. Eu vou dar um exemplo de uma operação que estamos praticamente um ano realizando com opções. Nós outros compramos Verizon, não se diz Verizon aqui ou Verizon? Sí, No sé, VZ. sí, UBC. sí, la conocemos. Mm, La compramos mais ou menos a $38. A rentabilidade por dividendo estava em seu momento 6,8% anualizado, não? Mas como nós outros, ao comprar, vendemos uma call para dentro de um ano a um preço muito mais alto, quais são as duas possibilidades que vamos a ter nesta inversão? Se a empresa não sube hasta o preço de la call que vendimos, vamos a ter uma rentabilidade entre dividendo mais la prima de quase 12% anualizado. Pero se a ação sube e vendemos em el strike onde vendimos la call, a rentabilidade que vamos ter de toda a inversão nesse período seria de 20%. Então, só comprar a ação esperando dividendo em um ano nos daria 6,8%. Vendendo a call e não sendo executado, nos daria quase 12%. E se nos executasse a call chegando ao preço mais alto, nós outros teríamos 20% de rentabilidade. Então, eu creio que as opções ajudariam muitíssimo a quem quer ter uma rentabilidade um pouco mais alta com os dividendos. Isso por um lado. Por outro lado, é que nós com as opções, não só utilizamos para sacar primas. Nós quando estamos invertidos a largo prazo, por exemplo, em Google, nós quando chega um momento que hemos visto que a cotação subiu um pouco e começa a cair, nós vendemos cover calls para sacar primas e barrando a base de custo da ação que temos. Por exemplo, se compramos a 10
e vendemos uma call com valor de 1, para dar um exemplo, o risco que temos agora já não é 10, é 10 menos 1. É o risco, o dinheiro que sigue invertido, porque já recuperamos 1 desta cover call que podemos invertir em outra coisa. Então, nos ajuda muito a agilizar a rentabilidade e a recuperação do capital em risco. De todas formas, volviendo al ejemplo que has dicho de Verizon y de los dividendos, cuando tú operas con opciones, lo que tienes es que tener claro qué objetivo buscas con esa operación. Porque claro, si tú tienes una acción para que te dé dividendos y pretendes mantenerla por 20 años, pues tienes que tener cuidado a la hora de vender cover calls porque te arriesgas a quedarte sin la acción, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas hay que hacer también un poco el balance. Pero, por ejemplo, pues para entrar en acciones, claro, una put, por ejemplo, te obliga a comprar 100 acciones. Si tienes el capital para ir comprando paquetes de 100 en 100, puedes entrar en acciones por dividendo a base de venta de puts. Hay quien vende puts y cuando te asignan las acciones, pues las que no quiero las vendo. Todo tiene su riesgo, ¿no? Pero claro, el objetivo, yo creo que hay que tener claro, vale, yo vendo esta put, ¿por qué la estoy vendiendo? Yo vendo esta call, ¿por qué la estoy vendiendo? Y tener claro ventajas, inconvenientes y consecuencias de cada operación que uno hace. Claro, e adicional a isso, a parte que hacemos muito, que é a operação para generar ingressos, e não é uma inversão, é mais para generar ingressos, são os credit spread, os bull put spread, os bear call spread, Aero Condor. Isso nós hacemos muitíssimo e sempre temos pelo menos umas 15, 20 operações abertas no mês quando estamos no pico de inversión. Sí, esos son operaciones más avanzadas que os creáis cobertura, ¿verdad? Para si el precio se os pone en contra, tener un límite de pérdida. Son ya estrategias más avanzadas que otro día podemos hacer otro vídeo solo sobre opciones, pero si entramos en eso, ya ocupamos el resto del tiempo. De todas formas, invitamos a los que nos estén escuchando a que se pasen por vuestro canal. En el mío también hablamos sobre estrategias de opciones, así que pueden acceder a mi información. ¿Trabajáis también con opciones para generar esa rentabilidad en empresas que no queréis entrar solamente por la prima? ¿Hacéis algunas que sean a corto plazo también? Yo no sé, yo por ejemplo trabajo mucho Mara, Vito, Riot, ¿ese tipo de empresas las trabajáis también? Não exatamente esse tipo de empresa, que nos parece com muito risco. Por exemplo, nós somos miedosos para Nós, por exemplo, estamos vendendo puts em PayPal. Porque nós creemos que PayPal está em um nível de preço que se nos chega a executar a put, vamos a comprar as ações para começar a vender calls. Pero mientras não nos execute, vamos vendendo puts e sacando a prima. Então, nós sempre conjugamos a parte fundamental com opções. Nós temos, eu, por exemplo, me dá muito medo vender calls ou vender puts em GameStop, por exemplo. É uma ação muito volátil e não tem bons fundamentais. Me dá muito medo. Eu prefiro evaluar um pouco a parte fundamental para poder operar com as opções, porque se me assignam uma put, eu tenho um pouco de tranquilidade que essa ação, ao longo do tempo, vai volver a subir. Pero lo que sí que hacemos son credit spread. Sí, pero credit spread. Sobre acciones. Eso es a futuro, pero eso no miramos fundamentales. De acuerdo. Y el tema del riesgo, que siempre que hablamos de opciones me gusta comentarlo, porque muchas veces la gente que empieza ve que es dinero, entre comillas, gratis. Y bueno, ya sabemos que si abres muchos compromisos de compra y te viene un crash o te viene una corrección, pues te puedes ver en problema. ¿Cómo gestionáis ese porcentaje respecto al total de vuestra cartera? O desde un punto de vista de alguien que empieza, si podemos darle no un consejo, sino cómo lo haríais vosotros en el caso de que empezaseis y no tuvieseis mucha experiencia. Porque claro,
suele pasar, ¿no? Que la gente le va bien un tiempo y empieza y llega a un punto que abre más de lo que podría tragarse llegado el caso. ¿Qué nos podéis comentar sobre el riesgo de las opciones? Bueno, eu particularmente, vou adelantar-me aqui a Mercedes, Dale. eu particularmente não aconselho usar apalancamento. Nós outros não usamos, eu creio que esse é um risco muito grande, principalmente para quem está começando a operar com opções. O segundo conselho que eu daria é que se tu vas a vender uma put, venda sobre uma ação que se te recutam la put, tu la vas a comprar e estés cómodo tendo as ações. Então, tu necessitas primeiro estar cómodo com esta ação e ter o capital para hacer frente à compra dessa ação. Caso contrário, vas a ter pérdidas muito potentes. Porque um dia pode haver um crash, te pilha e o broker te recuta al dia seguinte ou no mesmo dia, pero mais baixo aún de lo que la put, ¿no? O valor de la put. Então, eu não aconselho a nadie começar a vender puts, principalmente ao início, ou fazer operações com opções, sem entender lo que é a opção e sem ter o capital para cobrir estas operações. Claro, pero entonces tendréis un capital grande, a lo mejor en esos ETF y demás, destinado a cubrir esas compras, llegado el caso, porque son 100 acciones, recordemos, lo que habéis dicho de PayPal, por ejemplo. No sé a cuánto está ahora mismo, a 60 y algo, serían $6.000. 80 e 80 poucos. ya ha subido, pues serían $8.000. Hay que tener un capital importante, entonces, preparado al menos, ¿no? Claro, uma coisa, eu estou falando de quem está começando. Quando uma pessoa está começando, não sabe muito bem como reaccionar se o preço da ação te vai em contra e te vai pilhar e te recutam la put, e pode ser um estrago grande na carteira. Porque quem está começando não tem muito capital. Então, eu não aconselho sair vendendo puts sem entender o mecanismo e sem entender, nós, por exemplo, temos níveis e se não queremos comprar a ação, se chega a um certo nível, nós recompramos la put, perdemos esse dinheiro, que é uma inversão que vai sair mal, pero não nos quita del juego de seguir invirtiendo. Pero, Então, a ideia é não sair del juego. Então, se uma pessoa que está começando, um conselho que eu dou é, se vendes uma put, se o preço cai, por exemplo, 3% por debaixo do strike, vai ser um dano tremendo, mas é melhor cerrar a operação que esperar que te recute ou esperar mais adelante, te pode ser um estrago muito mais grande. ¿y no sería mejor, por ejemplo, rolar? Que sería, pues, cerrar esa operación y abrir otra con más plazo, a más tiempo, a un strike inferior. Se tu consigues fazer isso, poderia ser uma boa operação. Pero qual é o problema? Que é algo que não nos gusta muito. Quando tu vendes uma primeira put, supongamos que tu tens uma rentabilidade anualizada de 20% sobre esse capital que estaria bloqueado para comprar as ações. Porque, ao fim e ao cabo, o broker te bloqueia um capital. Não é dinheiro grátis como a gente pensa, não? Esse capital bloqueado, em realidade, a prima que tu estás cobrando, a rentabilidade é sobre esse capital bloqueado. Quando tu haces um rolo, ou tu te vai pilhar e tu haces um rolo, a rentabilidade que tu vas a ter, que antes, na primeira operação, foi de 20%, provavelmente vai cair a 5% anualizado. Então, se tu começas a fazer muito isso, é melhor ter o dinheiro invertido no SPY, que te vai dar 8, 9% anualizado, e estar rolando as puts e tendo 5, 3% com o tamanho do risco que vas a ter. Por isso, eu não sou muito favorável de estar rolando todas as puts que temos. De vez em quando vai ser melhor rolar, mas não deveria ser uma prática muito seguida. Por isso, da rentabilidade que te estou comentando.
Sí, además, normalmente cuando rolamos ya aceptas unas deltas que más o menos muestra el riesgo, ¿no? De que el precio se te ponga en contra, pues bastante alta, evidentemente, porque tienes Exacto. que cubrir una pérdida de una operación que ha salido mal. Muy interesante De todas también. formas, Ujú. yo creo que lo ideal cuando uno está empezando y empieza vendiendo puts, por ejemplo, es que sea en acciones y a un strike en el que a ti te gustaría y puedes porque tienes el dinero para comprar esas acciones. Porque mm, pasa poco, pero a veces, pues por las noches salen noticias inesperadas donde de repente la acción se desploma un 40%, te pilla la put y al día siguiente te ejecutan. Entonces, a nosotros nos ha pasado y ese precio que te parecía tan maravilloso, a lo mejor de repente ya no te parece tan bonito. Sí. Y si encima no tienes el dinero para comprar esas acciones, pues ya entras ahí en un bucle complicado. Entonces, cuando uno está empezando Mm, con opciones, hay que ir con mucho cuidado. Principalmente con carteiras pequeñas, es muy difícil. claro, influye mucho el valor de la cartera, que al final es lo que te cubre, incluso si estás en negativo, si no tuviese el dinero, eso influye muchísimo. Y respecto a lo que habéis dicho del precio, evidentemente, ¿cuántas veces no decimos, pues si tal empresa llega aquí, la compro y luego llega, y sobre todo hay gente que está empezando que pues la quiere más barata y más barata. Y ya E aí dice, empieza a subir. bueno, que se me escapa, que se me escapa, aún ¿no? no la quiere y más barata y al final rebota, no la compra. Yo he perdido oportunidades de compra, sobre todo al principio, por eso que estamos diciendo, a lo mejor por $2, por no llegar a tal, o que llega y dices, pero si es que parece que va a caer más. Y todo eso al final es mejor ir entrando poco a poco. Y bueno, si lo haces a través de put, pues mientras no te la asignen, pues sigue. Y más, y más. Y también hay que tener cuidado, otra advertencia sobre qué valores hacemos el tema de las put, porque si la empresa vale $200, hablamos de $20.000 si nos asignan. Entonces hay que tener también mucho cuidado con eso. Claro, eu de maneira Mm. alguma quero dizer que a gente não haga opções. Eu creio que é uma ferramenta muito poderosa e que nos ajuda muito desde que seja bem realizada, não? Por exemplo, nós quando começamos a ser credit spread, nós começamos fazendo um contrato de $500 por mês, hasta que aprendimos como funcionava a dinâmica, por exemplo. Entonces, eu o que sugiro é que antes de começar a vender puts, porque o amigo, o cunhado te ha dicho para vender, aprenda um pouco o que significa e as implicações que tem al assumir a responsabilidade de vender uma put ou de vender uma cover call, o que seja. A partir desse momento, há que buscar um sistema que, se te vai em conta, tu pode sair de tal maneira que sigas tendo capital para volver a vender outra vez, em outra ação ou o que seja. Porque, al final, as opções é mais um conceito de probabilidades, esperança matemática. Se tem positiva, não? Se tens uma estratégia que funciona a largo prazo, aunque vayas a ter pérdidas a lo largo do caminho, a largo prazo te vai dar uma rentabilidade muito boa. Correcto. Hay que ir formándose, hay que aprender y empezar poco a poco. Al final eso es lo más importante, pero como hemos dicho, una herramienta muy poderosa. Incluso lo he comentado en algún vídeo. Si yo la hubiese conocido en COVID, me habría guardado comprando calls, es decir, el derecho a comprar una acción en el futuro a un precio determinado. Con el dinero que tenía me podría haber guardado los precios, entre comillas, del COVID o por encima de ellos para que fuese más económica esa compra y con el mismo capital podría haber hecho bastante más de lo que hice, pero no lo conocía como tal. A día de hoy sí lo aplico a veces. Muchas veces es menos riesgo comprar esa posibilidad de comprar que comprar las acciones y a lo mejor pues siguen cayendo, tienes que invertir todo el capital y sin embargo comprando esa call es mucho menos, es decir, es muy compatible casi con cualquier estrategia que queramos seguir. Claro, eu he visto um vídeo tuyo com o Mário Sí. Opciones, que é nosso amigo. Um saludo, Mário. Un saludo, Mario. E tu comentaste que tu compras calls a largo prazo, não? Sí, As calls LIPs.
Isso nós hacemos muito. E eu creio que se uma pessoa quer começar com opções, a compra de calls a muito largo prazo poderia ser uma muito boa maneira de começar com opções. Principalmente se uma empresa ha tenido 30% de caída, pero é uma empresa boa. Tu podias comprar calls a largo prazo, que provavelmente essa empresa vai volver a subir essa cotização. Não sabemos quando, pero se aunque tarde mais que 2 anos, se pode rolar essa call comprada, se pode vender calls para bajar o custe a lo largo desse tempo. Então, é uma operação que poderia ser muito ventajosa, principalmente para quem quer entrar em ações que são caras e se podía pagar 50% del precio de la acción. Correcto, pues otro uso interesante para nuestros oyentes. Bien, cambiando ahora de tema, vamos a hablar un poco sobre cómo vemos la inversión en España. Me gustaría preguntaros, por ejemplo, qué opinión tenéis sobre la inversión en España, cómo la gente, qué concepto tiene. Ya sabemos que hay mucho inmobiliario, la opinión de los bancos, el gestor experto del banco que te aconseja. ¿Qué nos podéis comentar sobre este tema? Difícil. Bueno, aquí lo que pasa, un primer factor o un primer tema a comentar es que los organismos están empeñados en que tienen que proteger tanto a la población que todo lo regulan muchísimo y al final se convierte en algo que tú confías a ciegas en alguien que supuestamente te va a aconsejar muy bien y a lo mejor no lo hace, ¿no? Estoy ahora pensando en los gestores de algunos bancos que no siempre te dan el mejor consejo porque al final lo que ellos quieren es vender su producto, ¿no? El banco quiere vender sus fondos. Nosotros, por ejemplo, hace muchos años, en el banco donde yo siempre he sido cliente, pues el fondo que nos aconsejaban no nos gustaba, pero sí que habíamos visto uno que además era de reparto de dividendos y según la página web tenía muy buenas rentabilidad, todo perfecto. Y bueno, pues oiga, esto lo podemos contratar aquí. Sí, claro, no lo conocía, ojo, no lo conocía, pero si está aquí en nuestro listado, te lo podemos contratar. Cuando nos hicieron el primer reparto, las comisiones, eso igual fue fallo nuestro de no fijarnos porque éramos muy novatillos. Pero las comisiones que nos cobraron es que nos chuparon todo el dividendo que nos habían dado. Fue más alto que el dividendo. Nosotros novatos, pero la gestora que supuestamente nos hizo el contrato tampoco supo advertirnos de eso, ¿no? Entonces, aquí siempre hay que ir con pies de plomo con lo que en tu entidad te están recomendando porque no siempre es lo bueno que te dicen que es. Eso en primer lugar. En segundo lugar, hay productos, pues como los ETFs, que por algún motivo, pues nos lo ponen súper difícil de contratar, porque supuestamente tú no vas a saber leer en inglés lo que ese producto significa, como si lo que estuviera en español lo entendiera todo el mundo, que tampoco. Entonces, problema también, ¿no? Y luego, pues ya a nivel, sí, en España es que de toda la vida se ha invertido mucho en ladrillo porque se ha considerado un bien más seguro, mientras que la bolsa es más volátil. Sí, pero yo con mi visión de que legado desde fuera, es que me considero ya español a pesar del acento. Ya lo eres, ya lo eres. Pero mi visión de quien ha llegado de fuera es que eu creio que aqui se ha criado uma cultura de quem tem um contrato indefinido não hace falta preocupar-se com seu futuro, que vai ter pensão. Então, a gente vive al dia. Mas não só aqui, isso em todos os países que hemos trabalhado está assim. E eu, como he vivido períodos de inflação, de crises econômicas muito duras, desde muito jovem, meu entorno se preocupava muito com a inversão. Entonces, yo veo que aquí la gente no está preocupada porque de cierta manera está protegida por el gobierno. Pero yo creo que esa es una ilusión, que cuando hay una crisis muy grande, el gobierno no nos salva.
que es el ahorro de cada uno que nos va a salvar. De todas formas, yo estoy empezando a ver en la gente más joven que ya empieza a haber más preocupación por las pensiones futuras y entonces ya hay más motivación por buscarse unos ahorros y una inversión. Y también se ve, pues cuando uno empieza ya, se acerca a la edad de jubilación y te haces tus numeritos y dices, ostras, pues sí, me va a cambiar sustancialmente el ingreso, ¿no? Y ahí de repente también uno se empieza a preocupar de qué puedo hacer para que mi ingreso de jubilado sea parecido al que he tenido hasta ahora. Entonces, algo está cambiando, yo creo, Sí, sí. pero el gobierno nos lo pone muy difícil. Algo... sí. Una anécdota muy rápida. Mi madre trabajaba en banco en Brasil. Sí. Y cuando yo fui comprar mi primera acción, con 25 años, yo dije, mamá, quiero comprar una acción. Ella dijo, tú eres el primer cliente que me pregunta cómo comprar acción. Era una agencia de un pueblo en Brasil. Yo dije, pues, entonces, ¿cómo hago? Porque yo quiero comprar la acción. Entonces, el banco me indicó unas acciones. Cuando yo las compré, pasaron 6 meses y perdí toda la inversión. Fue una aprendizaje muy duro. Primero, yo descubrí que la gente del banco no tiene idea de lo que te están vendiendo. Y segundo, que si yo no hago mis deberes, yo voy a perder dinero. Fue la mejor inversión que he hecho en aprendizaje de todo el tiempo. Y mi madre me decía, te voy a vender lo que el banco quiere que te venda. Aparte de eso, tú tienes que buscarte la vida. Ya lo hemos oído más de una vez, personas que han trabajado en bancos y que después se han hecho inversores y han acabado dejando ese trabajo, que al final los bancos te venden lo que a ellos les viene bien y lo que a ellos les viene bien normalmente no te va a venir bien a ti porque esa rentabilidad se la van a intentar quedar ellos. Así que al final lo que hay que hacer es formarse cada uno, aprender y bueno, aquí estamos también promulgando esta estrategia que no es un milagro, que no vendemos algo para hacerte rico rápido, sino algo que funciona, que matemáticamente es demostrable y que ahí está la rentabilidad de las acciones, de la inversión, de los dividendos y de todo eso. Creo que hoy día hay mucha información, pero hay que discriminar pues, cuál es la correcta. ¿Y vuestro entorno? ¿Invierte, amigos, familia? ¿O os pasa lo típico de pues, que la gente cree que esto es un casino, que es arriesgar mucho el dinero, que tiene miedo? ¿Comentáis o lo lleváis de manera privada y no soléis comentar mucho con vuestro entorno? Sí, a ver, mi familia, como decía, pues siempre ha sido de ahorrar e invertir. Entonces, cada uno a su nivel y con sus posibilidades, pero sí que son inversores. Luego en las comidas navideñas siempre hay quien aprovecha y habla más y hay quien se va al otro extremo de la mesa y no quiere hablar nada, pero sí, Sí, pero los amigos no, 50-50. sempre me parece muy interesante que cuando nosotros nos mudamos para acá y dijimos que íbamos a dedicar a eso, antes que mucha gente que no hablaba nada con nosotros comenzaron a preguntar más y querer saber y preguntar de inversión. Entonces, yo creo que cuando la gente va viendo que hay más gente invirtiendo y haciendo cosas, se va difundindo mejor la información y comentando y crea un poco de interés adicional que no había antes, ¿no? Eso es verdad. Bien, y he visto vuestro canal de YouTube y veo cómo le enseñáis a vuestra hija estrategias sobre inversión, punto de vista de cómo puede ella ir invirtiendo desde joven. Quería saber un poco vuestra opinión, si creéis que es muy importante la educación financiera, si en España tenemos educación financiera para los jóvenes, bueno, y para los no tan jóvenes. ¿Qué opináis al respecto? Yo creo que ahí estamos un poco cojos, bastante cojos. Lo que pasa es que también es verdad que los jóvenes son complicados. Entonces, hay gente joven que, pues desde muy joven, sí que le interesa este tema y se mete mucho en averiguar y en aprender. Y hay quien, pues, está en otras cosas, ¿no? Tiene otras preocupaciones y tarda más en... Es que cuando somos jóvenes pensamos que no nos va a llegar nunca
la edad avanzada, ¿no? La vejez. Entonces siempre estamos postergando cosas. Pero yo creo que como padres, en nuestro caso, tenemos un poco la obligación de enchufar esa información e intentar enseñar un poco, aunque sea un poco más a fuerza que a su propia voluntad, tratar de transmitir esos conocimientos, porque yo creo que cuando sean mayores van a agradecer mucho. Claro. Sí, y buscar un poco, claro, a cada joven tienes que intentar vendérselo como más atractivo le sea, ¿no? Hay Sí. quien es muy matemático y entonces es muy fácil y hay quien se lo tienes un poco que maquillar. Efectivamente, y además la importancia del tiempo, de empezar cuanto antes, que es algo clave en la inversión a largo plazo y bueno, en cualquier tipo de inversión, cuanto antes tenga esos retornos, el interés compuesto del que tanto hablamos. ¿Y qué diríais que puede aportar a una persona en joven todo esto y cómo puede influir en su futuro? Bueno, influir muchísimo. O sea, una persona joven, pongamos 20 años, que empiece poquito a poquito a ahorrar y a invertir y hacer funcionar el interés compuesto. Y coja el hábito de hacerlo y de mantenerlo durante toda su vida, al final de su vida, sin darse apenas cuenta, va a notar una diferencia brutal con respecto a alguien que no ha hecho nada, ¿no? Mientras más pronto empieza, y sobre todo cojas el hábito, porque yo creo que esto es como el deporte o como el comer sano. Tú tienes que interiorizarlo y llevarlo de manera natural, que una parte de mis ingresos van al ahorro y de esos ahorros van a inversión y hacerlo pues porque es bueno para ti. Sí, por experiencia propia. Primero, yo pienso lo que Mercedes ha dicho, el hábito es lo más importante. Nosotros estamos enseñando a nuestras hijas, pero lo que estamos enseñando, eu não penso que amanhã vai começar a vender credit spread, ou a ser Jay Gleason, essas operações. Não é isso que eu espero. A mim me gostaria ver que corre o hábito de o dinheiro que ganha lo vai invertir, pensando a largo prazo. Eu creio que essa é como uma bola de neve, vai crescendo. Mas, por outro lado, com experiência própria, o dia que chegamos, o momento que decidimos, já não queremos trabalhar em construção, nos vamos a outro lado, tu tienes um colchão financeiro que te deu na liberdade de tomar uma decisão de deixar de trabalhar um momento para buscar outra coisa, ou já não me gusta esse trabalho, quero trabalhar de... Não quero dizer nenhuma profissão, pero quero trabalhar de outra coisa que não, normalmente não me vai generar tanto ingresso como mi trabalho anterior. Algo más relajado, menos tiempo. Exato, eu não quero trabalhar todo o dia, quero trabalhar 3 vezes por semana, que sei eu. Tu vas a tener la tranquilidad de tener un colchón que te va a aportar una tranquilidad para trabajar menos, cobrar menos, pero tu nivel de vida se mantiene. Entonces, cuando una persona joven empieza y tiene eso como visión, empieza y no va a perder el foco a lo largo del camino, ¿no? Bien, pues ya sabemos que a los jóvenes le influiría muchísimo tener esa tranquilidad financiera que habéis comentado y no pues ser esclavos pues, del trabajo que les corresponda porque necesitan el dinero porque no tienen ningún tipo de colchón. Así que lo veo clave. Yo no tengo hijos, pero si tuviera, desde luego que les invitaría a invertir igual que estáis haciendo vosotros y les enseñaría desde bien jóvenes esa educación financiera porque es verdad que al final todos gestionamos dinero en algún momento, bueno, en toda la vida, y que por desgracia el dinero es más importante de lo que debería, pero lo es, al fin y al cabo, aunque no sea lo más importante. ¿Y No, cómo? desde luego, Mm, no es lo más importante, pero si tú no tienes tranquilidad financiera, mucha cosa importante se va a quedar a un lado. Correcto, tu tiempo con tu familia, tu tiempo para hacer ejercicio, para cuidarte. Luego ya es esa gestión del tiempo también, ¿no? El que te Exacto. ponga esa disciplina, ¿no? Si, como has dicho, tú te puedes ir por la mañana a hacer lo que quieras, no tienes ese horario, esa obligación,
pero también tienes que gestionar ese tiempo bien, desde luego, y hacer aquello que es bueno para tu salud, que ese sería otro debate, ¿no? El cómo gestionar Mm. esa tranquilidad financiera o esa independencia financiera. Pero bueno, al fin y al cabo, para alguien joven, tener esa tranquilidad financiera cuando tuviese 30 años sería algo muy, muy valioso. Y Exacto. vamos a pensar los padres que invierten, pero su hijo no lo escuchan. ¿Qué consejo le podéis dar para que su hijo lo escuchen y se interesen y no vean que esto es una cosa ahí como de matemáticas, de viejos, del periódico? No sé si sabéis lo que quiero decir, ¿no? El punto de vista de muchos jóvenes, Sí. de eso es un rollazo. ¿Qué me estás contando? ¿Qué consejo le podríais dar para que su hijo pues, se interesen al menos por el tema? Ya que vosotros lo habéis conseguido con los vuestros. Bueno, estamos en el Estamos en ello, camino, estamos estamos en en ello. ello. Pero una cosa que nos parece que funciona relativamente mejor, porque cuando los padres están tratando de hablar con los hijos, y principalmente la época que los hijos están un poco rebeldes, Ujú, parece que no te escucha a mm, propósito, para demostrar un poco la rebeldía, ¿no? sí. Una cosa que he visto que funciona bien, si tú tienes amigos, parejas que tienen gustos afines los tuyos, por ejemplo, de invertir, y tú tienes hijos también, ¿no? Para que tenga una cierta convivencia, es convivir Mm, con esos amigos de tal manera que los otros padres están hablando a tus hijos la importancia de invertir, no solo tú hablando con tus hijos, pero los otros hablando con tus hijos y nosotros hablando con sus hijos. De tal manera que los hijos comienzan a percibir que, mira, aquí están las dos familias, digamos, tranquilas, porque están hablando de lo mismo y haciendo de lo mismo. Aunque nesse momento os hijos não vão a, quizás não vão a entender esse conceito, pero vão, se vai guardando em la memória e vai despertar o interesse muito antes que solo os padres machacando em cima de los hijos, não? Penso eu, é uma maneira de extendida de aproveitar a Sí, convivência. eso es que al final con el ejemplo es como mejor se transmiten las cosas y si el ejemplo lo ven además en otros, no solo en tus padres, pues todavía más. Luego, la famosa gráfica donde se ve lo del interés compuesto, eso llama mucho la atención, ¿no? Cuando les dices, mira, puedes llegar a los 50 años con tanto, de repente dicen, wow, y sin hacer nada, ¿no? Eso impacta. Luego hay que llevarlo a cabo y que haya constancia, ¿no? Pero es una buena forma de venderlo. Y luego, el plan de inversión que hiciste con Natalia, donde marcas un poco objetivos a corto plazo, a medio y a largo, porque claro, si el objetivo lo marcas a muy largo plazo, a lo mejor se les olvida. Pero si vas marcando un poco objetivos a corto plazo y ellos van viendo que se van cumpliendo, que llegas, pues también es una forma un poco de motivarte, ¿no? En ese ujú. aspecto lo de los dividendos funciona bien porque vas viendo cómo entra en tu cuenta, ¿no? Claro, que vean pues cómo le puede repercutir el paso del tiempo y lo que habéis dicho, parece que escuchan más a otros, ¿no? Que a sus propios padres. Bueno, buen Sim. consejo, buen consejo. Y É, por... isso, Ujú. isso passou com todos nós outros, não? Sí, sí, yo creo que Sí. sí. ¿Y por No, dónde? Ujú, y por eso los divulgadores financieros, los mm, influencers, pues tienen tanto éxito, porque al final a uno le gusta ver a alguien con quien se identifica, ¿no? Alguien y se ve mm. reflejado y se ve acompañado, entonces eso también ayuda. Bueno, ¿y cómo le podéis convencer si os dicen, es que yo me salta en YouTube, porque ya sabemos que los móviles nos escuchan, me salta un anuncio que me puede hacer rico en un año y que me dan un curso, todos esos vendehumos que hay? Eso es mucho más atractivo. De hecho, creo que los jóvenes hablan mucho más de criptomonedas y de dar un pelotazo que de una formación, una inversión a largo plazo, un trabajo, un componer. ¿Cómo podrían los padres luchar contra esos cantos de sirena que todos sabemos que no son verdad, o al menos no son verdad sin un altísimo riesgo? Pues no sé Shafi lo que opinará. Aquí no nos hemos visto con ese Mm, problema, pero a lo mejor lo suyo es
que lo prueben, o sea, decirles, toma, a fondo perdido, aquí tienes, no sé, X dinero, lo que uno pueda jugarse a fondo perdido y decir, haz la prueba. Y Sí. ellos mismos verán si el pelotazo les funciona o no les funciona, ¿no? Mm. Así seguro que no les va a funcionar, pero oye, si les funciona, eso que se llevan. Sí, yo con Natalia, que es quien nosotros desarrollamos un plan de inversión, eu trato de poner algumas coisas de risco em sua carteira, aí explicando-lhe como vai funcionando. Por exemplo, ela não tem Bitcoin como tal, mas tem ETF IBIT de BlackRock de Bitcoin. Então, trato de, quando vai comprando, vendendo, junto com ele, explicando o que é cada coisa, que é uma inversão mais a largo prazo, a curto prazo, as opções, de vez em quando hacemos algumas. Quando há uma perda que está controlada, eu dejo que se perda bastante para ver o impacto na carteira. Então, isso de pouco a pouco tratamos, é minha visão como padre, para passar a minha hija o que está fazendo. Pero el FOMO não só a los jóvenes, el FOMO passa com todos nós outros. Dime uno que não queria comprar Bitcoin na semana passada. Efectivamente. Mm. Então, é um sentimento muito difícil de lidiar. Por eso que has dicho de la cartera es un poco lo que yo he dicho así a lo bestia. Tú hiciste con ella unas estrategias con opciones, en un momento dado alguna salió mal y todo lo que había ganado lo perdió. Exacto. Entonces, al final, tú aprendes a que las cosas no son fáciles cuando tú en tus carnes lo sufres. Porque isso que o Mercedes disse é muito interessante. Quando estávamos fazendo e o mercado estava todo de maravilha, ele estava ganhando dinheiro. E então ele disse: mira, tu has ganado hasta agora tanto com as opções. Pois muito mais de lo que estou ganhando trabalhando, cuidando do hijo del vecino que eu cuido nas tardes. Luego vino um evento muito complicado, creio que foi julho, não? Que o mercado teve uma variação muito grande. El 5 Ela de tuvo agosto. uma perda, exato, ela teve uma perda grande. Perdido todo, estou perdendo mais a hora que toda a minha vida, tal, ou seja, então você está vivendo a euforia, o pessimismo. Então, eu o que trato de dizer-lhes, agora vamos com calma, tu vas a ver que vas recuperando e a largo prazo tu vas a ter uma ganância melhor que o mercado. E de hecho, a carteira está em positivo, mas eu trato de explicar-los a parte positiva e negativa de uma inversão. Y para que sepa lidiar con eso. Bien, sí, que lo sufran un poquito en sus carnes, ¿no? Para que se lo crean, porque si se lo dice, pues a lo mejor no surte el mismo efecto. ¿Y qué edad creéis que es ideal para comenzar a enseñarle? Uf, ahí depende, yo creo, mucho del niño, de la madurez del niño. Sí. Y yo creo que lo ideal es ir, pues, paso a paso, ¿no? Primero que entiendan el concepto del dinero, luego que entiendan el concepto de cómo se gana dinero, el ahorro, ¿no? Allá entran las pagas, las no pagas. Y luego, pues hay quien ya la cartera esa que se va formando para los hijos, hay quien lo hace con el propio niño y va un poco comprando las acciones que el niño o la niña le gustan. Yo creo que el tema está en que sea algo natural, adecuándolo al idioma del niño, pero hay quien desde chiquitito que habla de dinero con sus hijos y... Eu creio que isso que o Mercedes disse é muito importante e, además, há que falar de maneira natural com os filhos. Quando tu intentas esconder esse tema de los hijos, vão aprender em la calle e vão aprender de mala maneira ou na internet ou alguém que quer estafá-les. Então, há que falar de maneira natural, de certa maneira repetir muito as coisas. Eu creio que é a maneira que lo vão a guardar isso e utilizar bem no futuro. Não há que ter medo, não há que ter vergonha, porque uns ganham mais que outros, uns vão melhores que outros por trabalho, ou o que seja. Mas há que transmitir ao hijo que depende só de eles para chegar onde queiram. Se querem dedicar-se muito e desenvolver mais, depende deles. Mas como padres,
Hay que ser lo más claro y tratar de enseñar dentro de casa esas cosas, sin vergüenza. Mm. Perfecto, sí, porque además lo que hemos dicho es que hoy día si en vuestra casa lógicamente se habla de inversión, a ellos les va a salir anuncios en el móvil, todo ese tipo de cosas que vemos que hablas de algo y ya te salen los anuncios y si tú no le das esa formación, como en otros muchos temas, pues los pueden engañar o pueden caer pues, en esos cantos de sirena de lo que estábamos hablando. Y el tema de los brokers y menores de edad y todo eso, ¿cómo gestionáis eso? Porque es un tema también un poco que cuando uno piensa, ¿puedo tener, mi hijo puede tener acciones siendo menor o es mejor esperar a que sea mayor de edad? ¿Cómo lo gestionáis eso así en general? A ver, en nuestro caso, nuestras hijas desde siempre han tenido cuenta a su nombre Desde que nacieron, sempre. y una vez han tenido en bancos, ¿vale? En bancos. Y una vez tienes cuenta en un banco, también puedes tener acceso a fondos, ¿no? A acciones ya no estoy tan No. segura, porque ellas no. Ah, não, Acciones, não, ¿no? brokers não, pero cuenta de banco sim. Exacto. Entonces, el canal lo estamos haciendo con Natalia precisamente porque al cumplir los 18 ya se le abre también la posibilidad de abrir cuenta en broker y es lo que hizo. Y es un poco el guiarla en conjunto, ¿no? El no, ala, toma, ahí tienes la cuenta. Pues no, es un poco el que aprenda a manejarla poco a poco porque que yo sepa, hasta los 18 no puedes abrir cuenta en un broker y manejarlo tú. Não, pero nosotros, de maneira general, quando nasceram, sacamos o DNI de cada uma e abrimos uma conta em banco e todos os, eu creio que se disse aqui, aguinaldo, estrenas, ou como seja, essas pagas de Navidad, como nós vivíamos fora, os regalos de cumpleaños, de Navidad, os tios, abuelas, depositavam o dinheiro em sua conta e nós invertíamos a su nombre desde entonces. Entonces yo creo que si alguien quiere realmente que los hijos aprendan y sigan con esa, o sea, ya comience a invertir desde joven, es crear una cuenta al nombre del hijo, la hija, y que vaya invirtiendo. Ahora, mucha gente tiene miedo de que mi hijo con 18 años lo va a gastar en todo. Bueno, si yo dejo una herencia grande a mis hijos, a mis hijas, y no saben como manejar o dinheiro, lo van a gastar todo também e a de maiores sem tempo para recuperar. Então, quizás é um aprendizagem que algum hijo tendrá que passar por tema de madurez. Pero minha sugerência é essa, é tratar de abrir uma conta e depositando à medida que o hijo vai sendo maior e comentando o que se está haciendo para que vaya acostumbrando com esta situação. Sí, que vaya viendo los resultados, ¿verdad? Desde pequeño y vaya viendo pues, que la estrategia funciona al fin y al cabo y que le va dando una rentabilidad, aunque también he oído la otra versión de dejar que el joven cuando sea mayor de edad tenga todo eso a su nombre, pues a lo mejor pues, lo vende y se lo gasta en un viaje o se lo gasta en un coche, pero bueno, es un riesgo que desde vuestro punto de vista habrá que correr, ¿no? Porque al final en algún momento heredará y tendrá que aprender. A lo mejor es mejor que aprenda con el coche a que aprenda con toda la cartera, ¿no? Mira, é o que falamos, não vamos ler para meter a pata, não? Eu quando tinha meus 25 anos, meus padres, o terreno que ia ser de herência, meus padres me lo han dado. Te voy a dar em vida, se tu queres já construir tu casa aqui, lo que seja, tu já tens o terreno. E lo primeiro que hice foi vender o terreno, comprei um passagem para a Europa, estive 6 meses na Europa, viajando com mochila e gastei todo o dinheiro que tinha. Pero, por outro lado, me enriqueceu tanto a cultura e ver diferentes coisas diferentes do meu país, e me abriu tanto a mente, que eu creio que foi uma inversão muito bem feita. O sea, que todo depende de cómo se gaste ese dinero. Exacto, ¿no? e eu creio que cada um vai viver sua experiência a sua maneira. Então, eu não consigo controlar o que minhas filhas vão nascer quando seja maior de idade. Lo único que puedo intentar hacer es decirle lo que es cierto y lo que no es. Y
Se eu tenho medo que eles não vão fazer algo bem com seu dinheiro, então melhor não lhe hago nada e deixo que sofram todo o tempo e Mm. quando seja maior, se sobra alguma herência, eles vão deixar. Pero caso contrário, eu creio que o melhor é tentar ensinar a lo largo do tempo. De acuerdo. He visto pocos canales que se le enseñe a una persona así joven, bueno, tal vez Sara Dividen, vosotros, el tema de la educación financiera. Incluso hay gente que opina que no debería hacerse porque son todavía pequeños y cosas similares, esa sobreprotección que decimos. Y yo comparto vuestra opinión y si yo tuviese un hijo, intentaría, o hija, intentaría evidentemente enseñarle. Y ya que vosotros estáis en ese campo, ¿algo más que queráis aportar al respecto sobre esa educación a los jóvenes? ¿Algo adicional a lo que ya hemos tratado? Bueno, Bueno, que tampoco se convierta en una obsesión, ¿no? Porque eso de que no, invierte joven porque a la Mm, larga, vale, ahorrar, invertir, pero al final solo eres joven una vez en la vida. Entonces hay que buscar un equilibrio entre el ahorro y la inversión y también el disfrutar, el aprender, ¿no? Invertir en aprendizajes y en formarte y en hacer cosas que luego cuando eres más mayor y tienes otras obligaciones, pues no tienes tiempo, ya no tienes ganas o sim, sim. que se busque el equilibrio, ¿no? Que no se mm. convierta en una obsesión de, no, me voy a hacer rico a los 20 años. No, Não hace no falta. hace falta. Que hay que E, buscar un equilibrio. Mm, exato. E outra coisa, de maneira general, os canais de inversão, os, digamos, os fin Twitter da vida, todo, muita gente dá muita atenção à parte do ahorro solamente. Eu creio que isso é muito importante. Para uma pessoa jovem, tem sua parte de diversão, de compartilhar com os amigos, que isso é muito saudável. Eu creio que hace falta a los jovens que tenham isso. Pero a la hora de la formação, o jovem tem que estar também, de certa maneira, dedicado a aprender como trabalhar, como ganhar mais de seu trabalho, porque uma pessoa que tem uns ingressos mais altos que outro, que se ha dedicado tempo a aprender um ofício para ter um ingresso melhor, essa pessoa vai ter uma vantagem muito grande a um ahorrador que ganhe 50 euros por mês. mm. Por mais que ahorre, não vai conseguir fazer diferença na vida. Então, há que equilíbrio entre disfrutar a vida, o trabalho e o ahorro. Eu não sou favorável de uma vida de ostentação. Eu não quero que minhas filhas sigam por esse caminho. Eu quero que minhas filhas sigam por el caminho de trabalhar duro, buscar melhorar meu ingresso e ahorrar para ter uma vida mais tranquila no futuro. E eu creio que esse é o que eu aportaria, que eu vejo que é diferente e que a gente não comenta muito. Bien, pues otro punto de vista más que puede ayudar a que los jóvenes pues busquen ese equilibrio, porque también le puede dar por lo contrario, es decir, bueno, pues vamos a no gastar nada, a ahorrar mucho. Yo era mucho de ahorrar también en mi juventud. Y es verdad que hay que aprovechar también la edad que se tiene en cada momento. Y bueno, ¿cómo, ya por ir terminando con unas reflexiones, cómo ha cambiado vuestra vida la inversión? Porque sois ingeniero de caminos, podríais tener buenos trabajos, ¿no? Sin duda. Y sin embargo, fíjate, os estáis dedicando a la inversión. Os ha cambiado la vida totalmente, ¿verdad? Totalmente. A ver, yo es que a mí me parece que la vida es muy larga para estar toda la vida haciendo lo mismo. Habrá quien le encante y lo disfrute y esté, pues eso, toda su vida haciendo lo mismo y es fantástico, pero habrá quien en un momento dado diga, pues ahora me apetece hacer otra cosa, ¿no? Y también está bien. Entonces, nosotros los años que estuvimos trabajando de lo nuestro, estuvimos súper entregados y disfrutando y trabajando más horas que un tonto muchas veces. Ya no sé si fue por eso o qué, pero llegó un momento en que dijimos, es que esto ya, no sé, no me llena como me llenaba antes, ¿no? Ujú. Sim, em meu caso, eu me especializei em obras, aqui eu creio que se diz obras públicas, não? Obras civiles, Obras, públicas, Sí. sí. são obras grandes, túneles, hidroelétricas. Então, esse tipo de obra nunca está dentro da cidade.
A veces está un metro o algo así, pero no todos podemos estar trabajando en un metro. Hay mucha competencia para trabajar dentro de la ciudad. Entonces, yo me quedaba mucho tiempo fuera de casa porque las obras estaban lejos de las ciudades. E quando eu comecei a trabalhar já dentro de oficina, não me terminava de completar como profissional. Me gostava muito as obras, mas era muito desgastante. Trabalhava muitas horas, lidiava com muita gente. As obras que eu trabalhava tinha mais de 2.000 pessoas. Então era um estresse muito grande. Al final decidimos dar um basta, venir a vivir aqui em Espanha. Queríamos que nossas filhas estivessem já com a adolescência, mas em uma mesma cidade, porque antes, quando nos cambiava de país. A cada 2, 3 anos, nos mandava a outro país. Então, queríamos um pouco mais de tranquilidade e para as filhas também, não? Para ter suas amistades de jovem. Eu creio que são importantes. Então, foi uma união de tudo isso. E como a mim me gostava muito, e a Mercedes, e eu la tiré un poco a mi lado. A mí me engaña un poco, pero bueno, lo acepto. Entonces decidimos al final, la inversión es algo que podemos manejar, o sea, teniendo un ordenador e internet lo podemos hacer. Es flexible con el resto de actividades y con la vida cotidiana. Sí que es verdad que si uno hace trading más a corto plazo, pues necesitas estar un poco pendiente del horario de la bolsa americana, pero por lo demás es compatible con el día a día y bueno, lo vimos una buena opción. Nunca mejor dicho, ¿no? Una buena opción. Nunca mejor dicho. ¿Cuántas, ya por curiosidad, aunque estemos terminando, cuántas horas le dedicáis al día de media? Como un trabajo normal. Yo dedico mucho porque me gusta mucho. ¿Te gusta? Tú, aunque tuviese varios millones de euros, le seguirías dedicando, ¿verdad? Sí, sí. Porque yo no considero un trabajo, aunque gasto muchas horas con eso, porque es algo que me gusta. Lo que pasa es que al final también juntas las horas en las que estás a lo mejor leyendo artículos o leyendo blogs o leyendo noticias de otros cracks e inversores que hay por ahí, viendo vídeos. Yo leo muchos libros, me gusta mucho leer. O sea, ya no es solo el tiempo que uno está manejando sus inversiones, sino todo el tiempo que hay. Sí. Cuando yo digo dedicar es eso, yo leo mucho, me gusta leer mucho, me gusta leer sobre las empresas, saber lo que están haciendo. Entonces eso me consume mucho tiempo en ese sentido, la lectura más que todo. Y luego tú sabes que si llevas redes sociales, pues también hay que dedicarles un tiempo. Luego, claro. Todo suma. Los vídeos. Claro, yo creo que las redes sociales son los que consumen más, a pesar de no estarmos tan activos. Pero buscar qué escribir en el próximo mes, buscar eso, hacerlo bonito, a mí me estresa más que una put dentro del dinero. Para que tengas idea. Pues ya entonces te estresa bastante. Bueno, ha sido muy interesante la charla. Creo que de casi todo lo que hemos tocado podríamos hacer un nuevo vídeo. Lo podremos hacer en el futuro si queréis. Pues no sé, hablar sobre opciones, profundizar en otros temas. Pero ya para finalizar y para que no se alargue mucho esta primera entrevista que os he hecho, os voy a dejar que os despidáis con alguna reflexión, algo que queráis añadir a lo que ya hemos dicho de cualquier tema. Algo que anime a la gente a que cambie su vida, como ha cambiado vuestra vida, como ha cambiado mi vida totalmente también. Y ya vamos terminando con eso. Bueno, pues yo lanzo desde aquí, animo a todas las que, o a todos los que su pareja invierte y ellos no, para que se animen a involucrarse más en esto de la inversión, porque no hace falta estar súper encima de cada operación que se haga, pero sí que creo que es importante cuando se tiene una pareja estable y un objetivo común a largo plazo, el llevar las finanzas un poco coordinadas, ¿no? Que si uno está invirtiendo, el otro no le esté poniendo palos en la rueda, sino que también acompañe
y esté un poco al tanto de lo que hacen y el por qué lo hacen y que en un momento dado, pues si hace falta, uno puede hacerse cargo de las operaciones sin estar 100% del tiempo metido, pero sí que el acompañar el proceso, ¿no? Creo que es bueno, es interesante y para parejas y familias es útil. Mm. Bueno, hay tanta cosa que hablar que yo no sabría qué podía decir aquí. 30 segundos. Pero yo diría lo siguiente, busque, busque personas que tú las ves y me gustaría ser como esa persona. Y trate de ver que esa persona ha hecho en su vida y le ha creado una diferencia con relación a las demás. Probablemente esa persona ha dedicado muchas horas a aprender un trabajo o desarrollar alguna cosa y se ha hecho diferente y ha ido mejor que otros. El éxito no es solo dinero, son otras cosas también. Entonces, trata de ver las personas que te parezca interesante y copiar lo que esas personas han hecho, te va a ir bien también. Yo creo que es eso. Como anécdota, Warren Buffett decía, aquí en esa sala de MBA todos van a tener éxito, pero son todos muy jóvenes y no tenéis hábitos malos. Pero, ¿cómo podéis mejorar entonces? Busquen la sala y apunta 5 cosas que las personas que tú admiras tienen. Y tú começas a trabalhar essas 5 coisas em ti mesmo. Vas a ver que a la larga tu vas a ir melhor que sem fazer isso. Eu creio que é um grande conselho nesse sentido. Esperrar-se nas grandes pessoas que te rodeiam. Não hace falta ser um famoso, um tio, um amigo, um vecino, e ver que ele ha hecho de bem, como ele trata, como ele hace as coisas, e copiar e apontar isso e trabalhar em si mesmo. Eu creio que é um bom conselho para os jovens. Me parecen muy buenos consejos. Yo añadiría que cómo quieres que te recuerden. Es decir, cuando pasen los años y hablen de ti, pues ¿te gustaría que te recordasen con algunas características, algunas cualidades? Pues intenta trabajarlas, que va muy por la línea de lo que tú has comentado. Bueno, pues grandes consejos, ya no solo de inversión, sino de vida también. Y hasta aquí llegamos en esta primera entrevista. Ha sido un placer teneros aquí y un orgullo y espero que nos veamos en el futuro de nuevo. El placer ha sido nuestro, no sé cuánto rato hemos estado aquí 2 de horas. charreta, pero se ha hecho súper corto, o sea que esperemos que le guste a todo el mundo que te sigue y que nos invites más veces. Muchas gracias. Eu passei de lujo aqui, casi que não he notado o tempo. Han quedado muchas cosas que me hubiese gustado profundizar, así que seguro que nos veremos de nuevo. Nos vemos pronto. Muy bien. Gracias. Pues muchas gracias, Máximos. Muchas Hasta gracias. luego. Hasta Hasta luego. luego.